viento recio que se apoderó sobre cada uno de ellos, Señor. Y empezaron a hablar en otras lenguas, Señor. Fueron bautizados por el Espíritu Santo, Señor. Ven llena con tu Espíritu, ven llena con tu poder, ven llena de tu presencia, ven llena con tu poder, me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas de tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla en ti, ven inunda todo mi ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla en ti, abre los cielos otra vez. Espíritu de Dios, ven y llena este lugar. Me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Llena, Señor, llena de tu presencia, Padre. Aleluya. Alguien puede gritar. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr.
aquel Dios milagroso. Esperamos en ti, amado Dios. Te alabamos y te honramos, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraremos. Aquí estás, obrando en mi ser, te adoraré con todas las fuerzas, te adoraré y por siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi ser, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y por siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios Santo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, adóralo, adoraré, adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, cumples promesas. Oh, si tú cumples, tú eres un Dios fiel. Aleluya. Adóralo, adóralo, una atmósfera de milagros sobre tu casa. Adóralo, adóralo, porque tú siempre estás ahí, porque tú siempre estás obrando en mí. No me has dejado ni un minuto, tu presencia. Aunque no podamos ver, estás obrando, oh Rey de Reyes, Jesucristo. Dile, Señor, en este momento, oh Padre, yo te entrego todo mi ser, Señor, oh aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás
siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Milagroso Señor. Aunque no podamos ver, estás rompiendo cadenas. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Milagroso Señor, estás sobrando. Milagroso Señor, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y Jesús siempre está obrando. El Jesús que yo conozco se levantó de la tumba. Él resucitó para darte tu milagro. Recibe tu milagro. Allí donde tú estás. Y levántate en fe, levántate en fe, levántate en fe. Milagroso Jesús, 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 que Él está obrando en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud, en tus finanzas. El cuerpo de Cristo, bendición sobre tu casa, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, oh Dios. Alabado sea tu nombre, Señor, exaltado por siempre, porque existimos y vivimos por tu gracia derramada. Bendito Santo. Aleluya. Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas que se conectan en nuestro horario habitual de los cultos de día domingo a las 7:15 por la noche. Estamos grabando esta reflexión, estas pequeñas verdades o principios de vida que yo les llamo, en el horario habitual de culto domingo, para que usted pueda recibir la palabra, para que usted pueda recibir el mensaje del Señor. Y lo estamos haciendo en una forma diferente. El próximo culto estaremos volviendo normalmente a los cultos en vivo, ¿no? Este es una porción, es un pequeño espacio que estamos grabando y poniéndolo para su edificación en este día domingo de nuestro culto habitual. Queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor a todos ustedes y deseo que la paz del Señor esté fluyendo en la vida de ustedes. Deseo que ustedes puedan tener de verdad la plenitud de la experiencia con Dios en sus vidas. Deseo que ustedes tengan una experiencia personal con el Señor, que cada día ustedes puedan recibir sanidad, puedan recibir provisión, renovación en su vida espiritual, protección, que siempre pongan su salvación en las manos del Señor para que todo les vaya bien, porque si estamos en las manos del Señor, siempre vamos a estar bien. Entonces, quería compartir con ustedes algunas cosas importantes. Primero que nada, decirles que tanto el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, los 5 ministerios que Jesucristo derramó a los seres humanos para que la iglesia pueda ser dirigida a través de estos ministerios. Hoy nosotros sabemos que los ministerios, los 5 ministerios, están completamente activos en todas partes del mundo y la palabra del Señor está siendo predicada y está siendo ministrado los dones del Espíritu Santo a todas las personas en el mundo. Hoy más que nunca el Evangelio está
siendo predicado por televisión, por internet, está siendo predicado presencialmente en las plazas, en los templos, en todo lugar. Es importante sí que usted pueda entender que los apóstoles de Jesucristo, ¿no? Me refiero a aquellos hombres que el Señor, cuando subió a orar en la montaña y descendió, Él nombró a 12 de todos los discípulos que estaban con Él, seleccionó a 12 y los nombró los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles de Jesucristo, aquellos hombres que cuando Jesucristo asciende a los cielos, ellos se quedan predicando el Evangelio y tuvieron la autorización para escribir el Nuevo Testamento. Entonces, estos apóstoles de Cristo, así como los profetas, y así como el mismo Señor Jesucristo, porque nuestra fe se fundamenta, ¿no?, en las enseñanzas de los profetas, de los apóstoles y de Jesucristo. Entonces, con respecto a los ministerios, se establece que los ministerios son dados a los hombres para que los hombres que reciben los ministerios, o las siervas de Dios, las mujeres que reciben el ministerio, puedan trabajar para edificar a los miembros del cuerpo de Cristo, que todos nosotros, aquellos que tenemos un liderazgo, que tenemos un trabajo de predicar, de enseñar, de discipular, sepamos y podamos entender que hemos recibido este don ministerial con el propósito de que todas las personas que se convierten puedan recibir la edificación necesaria, puedan recibir la edificación para llegar a la madurez, al conocimiento de la plenitud de Jesucristo. Ese es uno de los motivos y las razones por las que existen los ministerios. Otra razón importante es que estemos nosotros preparando personas que sean aptas para transmitir la verdad de una manera pura y 100% fidedigna a las palabras que nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los profetas nos han legado en la Biblia. Entonces, no solamente es edificar, no solamente es llevar a la madurez a los convertidos en todo el mundo, sino que también el propósito es que esas personas que están siendo edificadas, nosotros las podamos capacitar hasta que sean personas aptas de poder transmitir el Evangelio, la doctrina, la enseñanza de Cristo, de los apóstoles y los profetas en su total pureza a las nuevas generaciones. Queridos hermanos, es muy importante que un hombre de Dios, una mujer de Dios, para poder hacer este trabajo tan sublime, tan precioso, una de las primeras cosas que el hombre o la mujer de Dios debe tener es la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Y quiero que usted, por favor, entienda muy bien lo que yo estoy diciendo ahora. Hay personas que dicen, ¿no?, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y en realidad Dios nunca les dijo nada. Pero hay personas que dicen, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y evidentemente Dios les ha dicho. Voy a darle un ejemplo. Primero, cuando nosotros cada día hacemos nuestro devocional, en la mañana o en la tarde o en la noche, o cuando asistimos nosotros al templo y se nos predica la palabra, nosotros estamos estudiando la Biblia. Y en ese momento que estudiamos la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando esta palabra usted la estudia, la lee, la recibe, no solamente como conocimiento, sino como un rema, Dios hablando con usted. Si usted leyó la palabra, por ejemplo, dice, no tengas miedo ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te protege, quien te cuida, quien te fortalece, quien te ayuda. Entonces Dios está hablándote a ti, está hablándome a mí que está haciendo su devocional o está escuchando la palabra. Entonces usted puede decir, Dios me dijo, ¿verdad? Porque usted ha leído la palabra. Cuando leemos la palabra y recibimos lo que está escrito en la palabra, eso es palabra de Dios y Dios nos ha hablado a través de su palabra. Entonces los hombres y las mujeres de Dios tienen que tener la capacidad de estar conectados a la voz de Dios.
si nosotros queremos edificar, si nosotros queremos llevar a los nuevos convertidos y a los convertidos en todas partes del mundo, llevarlos a un crecimiento, llevarlos a una madurez, nosotros tenemos que estar conectados a la voz de Dios. Si nosotros queremos preparar, formar, forjar hombres y mujeres que sean idóneos para transmitir la pureza de la verdad y la verdad en toda su pureza a las futuras generaciones, nosotros quienes estamos instruyendo, capacitando, preparando, formando, forjando, tenemos que tener la capacidad de estar conectados a la voz de Dios. Tenemos nosotros que saber que es Dios quien va a dirigirnos a nosotros, y para eso tenemos que recibir de la Biblia, de lo que está escrito aquí y de lo que el Espíritu Santo nos da a través de la Escritura, de lo que viene del corazón de Dios, para que nosotros podamos dirigir al pueblo de Dios. Porque al pueblo de Dios, queridos hermanos, no se lo puede dirigir con nuestro propio pensamiento, según lo que nosotros pensaríamos que sería mejor, o leyendo un manual de alguna persona humana que escribió algún libro. Nosotros no podemos edificar, no podemos traer madurez, no podemos traer un conocimiento puro de la palabra en el corazón de los convertidos en todas partes del mundo, si nosotros no absorbemos y estamos conectados y somos sensibles a escuchar la voz del Señor. Es muy importante, si usted tiene su Biblia ahí en la mano, por favor que usted pueda abrir en el libro de Mateo capítulo 16, en el versículo 13. Y mire que dice la palabra, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, inclusive hay otros que dicen que tú eres alguno de los profetas. Y él les dijo: ellos dicen esas cosas, pero ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Entonces Pedro se levantó y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: feliz y dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú me estás diciendo ahora no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Queridos hermanos, aquí hay algo muy tremendo e interesante. Por ejemplo, nosotros vemos aquí que Jesucristo tenía la fama entre toda la gente que vivía allí en Israel. Jesucristo tenía la fama de ser un profeta. Decían es Juan el Bautista, decían este es Jeremías, decían este es alguno de los profetas, Juan el Bautista. Entonces cuando él preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos dijeron: maestro, eso dice la gente que tú eres. Yo le pregunto: ¿de dónde la gente podía sacarse la idea de que Jesús era Juan el Bautista? ¿De dónde la gente podía sacarse la idea que Jesús era Jeremías o que Jesús era alguno de los profetas? ¿Qué voz estaba escuchando la gente del pueblo? Hoy en este tiempo la gente, usted le pregunta a quién es Cristo, dice un ángel que se materializó. Otra persona, era un hombre muy bueno que en la historia de la humanidad surgió, así como Napoleón Bonaparte o como Gandhi, un buen hombre que entró en la historia. Y la gente da su propia opinión. Pero esa opinión que ellos tienen, ese concepto que tienen de Jesús, no viene de Dios. Ellos no han escuchado la voz de Dios. Entonces Jesús, cuando ve que los discípulos responden
que la gente tiene esos conceptos equivocados sobre él, les pregunta a los discípulos que andaban con él y les dice: ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro le dice: Señor, tú eres Jesús el Cristo, eres el Mesías. Imagínense, ese Pedro que le dijo: Señor, mi vida es por ti, y lo traicionó al Señor, lo negó 3 veces. Ese Pedro que le cortó la oreja al soldado y Jesús tuvo que soldar la oreja. Ese Pedro, ¿cómo fue que él sabía que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el que iba a redimir a la humanidad del pecado, que iba a librar al ser humano del destino eterno del infierno, que iba a sanar las enfermedades de los hombres, de los seres humanos en la tierra, y que iba a abrir un camino al cielo para todos aquellos que lo recibieran en su corazón y sean salvos? Entonces es interesante lo que Jesús le dice: Pedro, es cierto lo que tú dices. Y yo te digo una cosa, Pedro. Lo que tú me acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo dijo un sabio del mundo, no fue que leíste un libro, no te lo dijo un filósofo, no te lo dijo alguien de una secta ocultista. No, lo que tú me has dicho, lo recibiste de mi Padre que está en los cielos. Esa revelación, Pedro tenía una conexión con la voz de Dios. El Padre le había revelado a Pedro que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Hermano, qué importante es que nosotros, los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas y los apóstoles, y toda persona que instruye, que enseña la palabra, que está llevando el evangelio en la predicación, en la enseñanza, que está trabajando en la edificación de los convertidos, que son el cuerpo de Cristo, y que está siendo utilizado por el Señor para llevar a la madurez a los hermanos, y que está capacitando personas en todo el mundo para que puedan transmitir de generación en generación con aptitud la verdad en toda su pureza de parte de Dios a la humanidad. Estos hombres y estas mujeres tienen que tener una conexión realmente con Dios y saber que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, el Salvador del mundo. Si usted está de acuerdo conmigo, dígame un amén. Hermanos, un hombre de Dios, una mujer de Dios, consagrado a Dios, es una persona que está totalmente en sintonía con la Biblia. Es una persona que está totalmente empapado de la Biblia y de la presencia del Espíritu Santo que llena todo su corazón. Por lo tanto, esta persona que es apóstol, que es profeta, que es pastor, que es evangelista o es maestro, es una persona que goza de una salud espiritual tan buena que tiene una armonía total con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, con aquellos impulsos y con aquellas lecciones que solo el Espíritu Santo puede dar a través de las Escrituras que han sido legadas para nosotros estudiar, comprender, llenarnos de ella, porque el Espíritu también está en la palabra, y de esa manera nosotros transmitir eso a las personas que están en este mundo. Hermanos, dice que este lugar donde sucedió este evento, donde Pedro recibió ese impulso, donde Pedro estaba conectado con el Padre y recibió esta revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el sanador, el Salvador, el libertador, el que nos lleva a la vida eterna. Era una región llamada Cesarea de Filipos, y dice que allí, hermano, era un lugar donde los antiguos sirios y antiguos griegos y romanos habían establecido centros de adoración a dioses falsos. Los sirios, los griegos y los romanos. Hermano, esos eran lugares entregados. Eran regiones tomadas
influenciadas, poseídas por demonios que estaban siendo adorados a través de esos dioses falsos que habían establecido esta cultura. Y Jesús estaba allí en esa región. Estaba ubicado en esa posición geográfica cuando hizo esta pregunta. ¿Quién es o quién dice la gente que yo soy? Y la gente que estaba oprimida por el diablo, que estaban oprimidos, estaban con direcciones equivocadas, con conceptos falsos, que eran Juan Bautista, o Jeremías, o algún profeta. Pero en medio de ese entorno espiritual maligno, Pedro estaba completamente conectado al Espíritu Santo y a la palabra de Dios y al corazón de Dios. Y él dijo: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios eres tú. Hermano, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Hermano, esto nos enseña que la respuesta de Pedro va más allá de las posibilidades de un ser humano común y cualquiera. No es posible, hermano, poder conocer y saber quién es Jesucristo realmente y tener esa convicción, esa certeza de que Él es el Hijo de Dios, si realmente no estamos conectados a la Biblia, al Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, a través de un ministerio realmente entregado por Jesucristo, que nos hace tener este privilegio, así como Pedro, de sobrepasar las posibilidades humanas en medio de muchas veces un clima espiritual completamente opuesto, hostil, diabólico, errado, falso, dañino, perjudicial, completamente que trae una ceguera espiritual en las personas, pero que sí podemos nosotros estar conectados al Señor, a su palabra y conocer completamente la verdad respecto a quién es Jesucristo. Queridos hermanos, el Señor declaró de manera firme: sí, así es, le dijo Pedro. Esa es la identidad que yo tengo, yo soy el Hijo de Dios. Hermano querido, ahí nosotros vemos algo muy importante que muchas veces ha sido no muy bien entendido en la vida de los cristianos que estudian seriamente la Biblia. Cuando el Señor Jesús le dice: Pedro, yo te digo que tú eres Simón, y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿A qué se está refiriendo? Muchas personas dicen que allí había una roca y que Jesús apuntó y le dijo: sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Otros piensan que como el nombre de Pedro significaba roca pequeña, estaba diciendo: sobre ti voy a edificar la iglesia. Y hermano, aunque la verdad de la Biblia y la verdad de Dios está transmitida a través del fundamento de la enseñanza de los apóstoles, pero también de los profetas y también de Jesús, yo creo que se está refiriendo que la iglesia se fundamenta sobre la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, aquel que ha venido a pagar por nuestros pecados, aquel que murió, aquel que descendió al centro de la tierra, aquel que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Salvador y Señor de nuestra vida. Quien lo reciba será salvo, y quien sepa esta verdad, esa es la verdad que pone el fundamento en la iglesia. No puede haber una iglesia que sea realmente edificada sobre otro conocimiento. No puede ser. Cristo es la piedra fundamental. Cristo es el fundamento, la doctrina de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, la identidad de Cristo. Él es la roca, el fundamento sobre el cual está construida la iglesia. Y toda iglesia que esté construida, edificada sobre la roca que es Cristo, ningún demonio ni la muerte, nada prevalecerá contra la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el fundamento, Cristo. Y solamente aquellos que tienen la revelación de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, están fundamentados sobre la roca y están formando verdaderamente la iglesia verdadera de Dios el Padre, la iglesia de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Aleluya. Queridos hermanos, es tremendo
esto que estamos hablando. Entonces, nosotros no podemos pues apoyarnos, hermanos, en razonamientos humanos. No podemos apoyarnos nosotros en la perspicacia humana. No podemos apoyarnos en la filosofía de los hombres, en la sabiduría de los científicos. Todo aquello que va acorde y en armonía con la palabra, con lo que Dios nos ha revelado a través de Jesucristo, que es la roca de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, entonces está bien, pero lo que no. Nosotros no podemos edificar concursitos de liderazgo que se le dan para los empresarios, a los hermanos. Nosotros no podemos, hermanos queridos, hacer una sanidad interna en el corazón de una persona como hacen los psicólogos con la ciencia. Eso puede ser útil, pero nosotros tenemos que hacer a través de lo que la iglesia de Cristo ha recibido por Cristo mismo en la palabra. El Señor nos enseña cómo tenemos nosotros que dirigir la obra, qué es lo que tenemos que enseñar y cómo la iglesia tiene que actuar, en qué la iglesia se tiene que apoyar. No tiene que apoyarse, les repito, en filosofía humana ni en razonamiento humano, sino más bien en el conocimiento, en la recepción, en la revelación que es la Biblia, la palabra de Dios y el Santo Espíritu que está dentro de nosotros, porque Dios pone de manifiesto todo aquello que Él quiere hacer a través de su palabra y a través del Espíritu Santo en todos aquellos hombres y mujeres de Dios que están trabajando para el Señor bajo este aspecto. Hermano, entonces, ¿usted me ha entendido lo que yo le estoy diciendo? Vuelvo al comienzo. Escuche bien. Todos los hombres y las mujeres de Dios que han recibido un ministerio, cualquiera de los 5 ministerios, el pastor, el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol. Le estoy haciendo esta mezcla, no en el orden que está en la Biblia, para que usted no entienda. Muchos creen que es una jerarquía porque está primero y el otro último. No, todos son iguales. El más grande es el más humilde, el más siervo, ¿no? Pero todas estas personas, en cualquier parte del mundo que estén, en cualquier región geográfica que se encuentren, si ellos están cumpliendo lo que los apóstoles, los profetas y Jesucristo estableció, que los ministerios son para la edificación de los convertidos que forman el cuerpo de Cristo y para formar personas idóneas, aptas y capaces de transmitir la pureza de la verdad de la Biblia a las generaciones que vienen, presentes y futuras, tienen que hacerlo sobre la roca, sobre la base del conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios, el ungido, el Salvador, el Señor, el Rey de Reyes, el que murió y resucitó, el que dio la vida por nosotros, a quien nosotros recibimos, quien está en nosotros, quien nos ha dado la salvación, quien nos envió el Espíritu Santo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es estar conectado al corazón de Dios, a la palabra y al Espíritu de la palabra, el conocimiento de que Cristo es la base de nuestra fe. Y sobre ese conocimiento, Cristo es la roca y el hombre sabio. Sobre la roca construye su casa, sobre la roca edifica su edificio. Sobre Cristo y su doctrina y su enseñanza y la enseñanza de los apóstoles, esos hombres y mujeres están edificando de verdad, haciéndolo bien a las personas que se han convertido en este mundo. Hay un segundo aspecto que quiero mencionar y es muy importante. Es el aspecto de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no solamente tiene que tener esta firmeza en el conocimiento de quién es Cristo, así como Pedro. El Señor lo miró y le dijo: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Yo te pregunto, ¿quién dices tú que es Cristo? Si tú me preguntaras a mí, Pastor Rubén, ¿quién dice usted que es Cristo? Yo les digo, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él vino y se hizo hombre. Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos a nosotros vida eterna. Y todo aquel que confiesa sus pecados y se arrepiente de todo corazón y lo recibe en su corazón y cree en la obra redentora de Cristo, cree en su sangre, en sus heridas, es perdonado, es sanado, es salvo, y el día que se retire de este mundo se irá a vivir la eternidad con Dios el Padre a través del camino que Jesucristo ha abierto para nosotros. Entonces, el hombre de Dios, el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, cualquiera de los ministerios, cualquier obrero que está edificando, preparando personas para la obra de Cristo, para el ministerio, no solo tiene que estar fundamentado en esa roca, tener la certeza de esa revelación en su vida de quién es Cristo, sino que también tiene que tener la capacidad de tener un corazón sensible a ser instruido.
¿Qué quiere decir esto? Un corazón sensible a ser instruido. Hermano, hoy en día no hay ese corazón sensible a ser instruido. Usted sabe que el más grande de los maestros necesita seguir siendo instruido, necesita tener un corazón humilde para seguir aprendiendo. Hay un ejemplo muy hermoso que yo les quiero mostrar a ustedes. Si usted tiene su Biblia ahí, abra conmigo el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 18. Hechos capítulo 13, versículo 18. Y dice: por un tiempo, como por 40 años, Dios los soportó en el desierto. Y hablando de la nación de Israel, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio un territorio como herencia. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Está hablando un poco del proceso, de la historia, cómo el pueblo de Israel llegó después que salió de Egipto a la tierra prometida, y luego como ya estando establecidos en la tierra prometida, ellos tuvieron jueces que les gobernaban a ellos de parte de Dios. Era más o menos una especie de teocracia, ¿no? En el verso 21 del capítulo 13 de los Hechos dice: luego pidieron un rey. Ya no quisieron a Samuel el profeta, a quien le tocaba delegar a sus hijos esta función de gobernar la nación de Israel. Y dice que los israelitas pidieron un rey, entonces Dios les dio a Saúl como rey, el primer rey de Israel, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Es decir, que Saúl viene a ser el primer rey de la nación de Israel, y este gobierna por 40 años. Es el primer hombre que Dios levanta ungido para ser un rey y gobernar a través de una monarquía ya la nación de Israel. Luego en el verso 22 dice: y quitado Saúl, Dios levantó por rey a David, de quien también Dios dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Queridos hermanos, esto es muy tremendo. Yo quiero decirle, yo aquí encuentro en la transición del versículo específicamente del 21 al 22, el versículo 21 al pasar al 22, hay una palabra que dice que cuando Dios pone a Saúl, él está 40 años, y luego dice: quitado este, y eso me llamó la atención. Hermano, Dios es quien pone y Dios es quien saca. Dios es quien pone y Dios es quien quita. Y dice que Saúl era un hombre que desobedeció, se portó rebelde contra Dios. El Señor le dijo: Saúl, quiero decirte a través del profeta que la rebeldía y la desobediencia es como el pecado de la hechicería, de la brujería, ¿no? Porque él tenía un ego muy fuerte, no reconocía sus errores. Entonces no tenía un corazón, un espíritu humano, una alma humana susceptible, sensible de ser enseñado, de ser corregido. Y quiero decirle que todo apóstol, todo profeta, todo pastor, todo evangelista, todo maestro, no solamente tiene que saber quién es Cristo, no solamente tiene que estar parado sobre ese conocimiento, sobre esa revelación que el Espíritu Santo nos da y la palabra, sino que este hombre o esta mujer de Dios tiene que tener un corazón capaz de ser enseñado, capaz de ser corregido, porque si no el Señor lo va a quitar como lo quitó a Saúl, y dice que colocó al rey David en su lugar, y dice que del rey David el Señor dijo: este es un varón conforme a mi corazón que hará lo que yo le digo. Entonces, hermano, es aquí donde yo voy a meditar un poquito más con ustedes para ir terminando la reflexión que les estoy dejando grabada el día de hoy para su bendición, para su crecimiento, para su edificación, para que usted pueda tener un entendimiento profundo y mayor de por qué son importantes los ministerios aquí en la tierra y por qué usted tiene que apoyar y orar por los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Porque realmente aquellos que son realmente de Dios, aquellos que están realmente parados en la roca, sobre la revelación y están formando la iglesia de Cristo, sobre la doctrina de Cristo, sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, y no sobre filosofía humana, sabiduría humana o sus propios razonamientos. No importa en qué contexto se encuentren de este mundo, en qué región de este mundo. Y aquellos hombres no solamente tienen que tener esa virtud, sino que tienen que tener, estas mujeres, estos hombres, la virtud de saber ser enseñable, de saber ser corregido, de saber ser educado cuando ellos se equivocan, porque si no lo son, entonces el Señor los va a quitar.
Y una persona, un día, un abogado de renombre, me preguntó y me dijo, ¿usted es pastor? Y yo le dije, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo le dije, claro, dígame. Me dijo, ¿por qué Dios quitó a Saúl por un acto de desobediencia y rebeldía? Yo entiendo, me dijo, que Dios no está de acuerdo con los rebeldes, con los desobedientes, y entiendo que lo quitó por rebelde y desobediente. Lo sacó del reinado y lo puso a David. Pero dice que David era un hombre conforme a su corazón, me dijo el abogado. Y me dijo, ahí dice que David haría lo que Dios le diría que haga. Sin embargo, usted que lee la palabra, me dijo, conoce que David tomó la mujer ajena, aprovechándose que tenía autoridad, poder y reinado, y que el esposo estaba en la guerra, lejos de ese lugar, y David estaba en el palacio, la hizo llamar a la mujer, la tomó por su mujer, adulteró con ella, luego mintió y quiso culpar a otra persona de su delito, y luego, como no pudo esconder su pecado, hizo matar y cometió el pecado de asesinato. ¿Por qué dice Dios que David es un hombre conforme a su corazón y lo dejó en el reino y nunca lo quitó? Sin embargo, a Saúl, por un simple acto de rebeldía, lo quitó y lo sacó. Y a David, por un asesinato y un adulterio y un montón de mentiras, no lo quitó y no lo sacó. Explíqueme usted por qué. Entonces, aquí está la respuesta. David era un hombre que, a pesar de lo que él había hecho, era muy diferente a Saúl. Saúl era un hombre que había cometido un pecado, porque usted sabe que en el reino de Dios no hay pecado grande, pecado chico. Todos los pecados son pecados. Por ejemplo, hay personas que dicen, uy, este adulteró, uy, este mató. Dicen, no, pero ellos son mentirosos, son hipócritas, son chismosos, son personas malagradecidas, tienen un montón de otros pecados, pero ellos tienen la idea de que esos pecados no son importantes y piensan que hay pecados más grandes y pecados más chicos. Hermano, todos los pecados son pecados. Inclusive la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Lo que quiero decirle a usted es que David no fue quitado porque cuando vino el profeta Natán y le dijo, David, tú eres el que ha cometido ese pecado, él se tiró al piso y dijo, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, y el profeta le dijo, en este momento tu pecado ha sido perdonado. Sin embargo, cuando el profeta Samuel lo llamó a Saúl para llamarle la atención por su rebeldía, por su desobediencia, él no dijo, he pecado, me arrepiento, él dijo, el pueblo tiene la culpa. Saúl no reconocía sus errores, era orgulloso, sus pecados no los reconocía y no aprendía de sus errores. Por eso Dios lo quitó. David no fue quitado porque él, a pesar que él cometió tremendos errores y muchos pecados, él se arrepintió, él aprendió de sus pecados, sus errores, y nunca más lo volvió a cometer. Usted no va a escuchar que el rey David esté cometiendo 2 veces la misma cosa. Entonces, a eso se refiere tener un corazón sensible o susceptible de ser instruido. Y eso no es solamente para los hermanitos nuevos, eso no es solamente para los diáconos, para los mujeres o para los líderes y obreros, eso es para los apóstoles, eso es para los pastores, para los profetas, para los evangelistas y los maestros. Cualquiera de ellos, de los 5 ministerios, sean varones, mujeres, ellos tienen que tener un corazón sensible a aprender de sus errores, tener la humildad de reconocer, pedir perdón, arrepentirse y apartarse de ellos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, queridos hermanos, si usted se da cuenta, solamente un hombre en la Biblia se lo nombra como alguien próximo al corazón de Dios. Se lo nombra a David, a ese pecador, ese que adulteró, ese que codició a la mujer ajena y adulteró, ese que mintió y ese que asesinó. Dios lo menciona en el Antiguo Testamento y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, que es un varón conforme al corazón del Señor. ¡Qué privilegio! Te pregunto, ¿será que Dios piensa que tú eres una mujer o un varón conforme al corazón de Dios, que tú harás lo que Dios quiere? ¿Será que tú eres una persona que si te equivocas, si cometes un pecado, si cometes un error,
ni pequeño ni grande, sino pecado o error. ¿Será que tienes la humildad para arrepentirte, para reconocer tu pecado, para pedir perdón a Dios y pedir perdón a las personas? ¿Será que tú puedes aprender de todo eso y ser una mejor persona? Si tú no puedes, tú eres como Saúl. Pero si tú puedes, entonces eres como David. Si tú no puedes, eres orgulloso, tienes soberbia y vas a ser quitado, porque Dios no trata con personas así. Pero si tú puedes, entonces eres una persona vil, pero eres una persona que Dios puede limpiar, Dios puede perfeccionar, Dios puede trabajar y puede levantarte con una madurez muy grande, con una vida de santidad muy grande, porque después del error nunca más lo vas a volver a cometer. Otra cosa, queridos hermanos, el hombre que disfrutó de la dicha de ser nombrado como el hombre conforme al corazón de Dios fue el rey David. Es increíble. Hermanos, cada vez que leemos acerca de David, casi siempre la Biblia nos enseña que está haciendo lo equivocado, haciendo siempre, cometiendo un error en la familia, con la administración. Si usted lee la biografía de David, del rey David, por eso el Señor le dijo, cuando le dijo, Señor, voy a construirte un templo, y él le dijo, el Señor le dijo, no me vas a construir tú un templo, tu hijo me va a construir el templo, porque tus manos están llenas de sangre. David había sido un guerrero, un hombre que había ido a la guerra, había participado en grandes guerras y había matado mucha gente, y sus soldados también. Entonces era un hombre que obviamente Dios había perdonado, era un hombre que tenía capacidad de arrepentirse, un corazón humilde, capacidad de aprender, capacidad de no volver a repetir las mismas cosas. Pero ese es el hombre que tiene un corazón sensible de aprender. Esa es la mujer que tiene un corazón susceptible de aprender, de ser corregido. Hermano, la Biblia dice, corrige al necio y te ganarás un enemigo. A veces uno quiere corregir a una persona y se enojan, se endemonian, empiezan a hablar mal, a calumniar, porque no les gusta ser corregidos, son unos rebeldes, no reconocen sus errores, pero son buenos para estar mirando los errores ajenos. Entonces la Biblia dice, corrige a un necio y te ganarás un enemigo. Hermanos queridos, una cosa tremenda por la que también a este hombre se lo conoce como un hombre conforme al corazón de Dios y goza la dicha de estar su nombre escrito aquí en la Biblia, diciendo que Dios dijo de él esas cosas, es porque este hombre, aparte de que aprendía de sus errores, este hombre tenía otro aspecto muy importante. No solamente aprendía de sus errores. ¿Por qué aprendía de sus errores? Porque era humilde. ¿Por qué era humilde? Porque tenía la capacidad de humillarse, de reconocer. Pero también sabe que tenía mucho respeto y daba honra a los profetas, a los siervos de Dios que venían y hablaban con él. Por ejemplo, él, cuando el profeta vino y le dijo, tú eres el que ha cometido ese pecado, él no dijo, a ver, agárrenlo y mátenlo a este, ya lo desaparecer, ni comenzó a hacerle daño a Natán, sino que más bien él lo que hizo fue simple y sencillamente reconocer, respetó al hombre de Dios, reconoció que ese hombre llamado Natán era un profeta de Dios, lo honró y le dijo, Natán, tú tienes razón, yo me equivoqué, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, perdóname, Señor. Y en ese momento, cuando Natán vio que él estaba realmente humildemente arrepentido y que tenía honra y respeto por el ministerio del profeta, por las personas de Dios que venían a corregirlo, siendo que él era un rey, le dijo, tu pecado ha sido perdonado. Hermano, qué hermoso darnos cuenta esa disposición del corazón de David de recibir la enseñanza. Hermano, los rasgos del carácter de un profeta, de un apóstol, de un evangelista, de un maestro, de un pastor, en el carácter, su rasgo principal debe ser, yo tengo la capacidad de recibir la enseñanza que otros me dan. Si la enseñanza es dura, si es difícil, si cuesta mucho aceptarla, porque es una gran verdad que es tan poderosa que me parte el alma, pero si es verdad, yo tendré la humildad para reconocer y dejarme corregir, para que yo también pueda recibir la instrucción, la enseñanza, la corrección y ser santificado para poder estar no solamente parados sobre la roca que es Cristo, sino con un corazón abierto para ser enseñado, para ser instruido y con ese fundamento, con esa revelación de poder enseñar
quién es Cristo verdaderamente, llevando a los demás a la verdad de Cristo, a la doctrina de Cristo, con un corazón que está aprendiendo continuamente en humildad, sabiendo ser instruido y corregido a pesar de los años de ministerio, hermano, esas cualidades, esas características deben marcar el corazón de los hombres y de las mujeres de Dios en estos tiempos que nosotros vivimos. Vamos a tener un tiempo para orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, agradecidos porque hoy hemos tenido una reflexión, un estudio profundo del por qué los ministerios existen, delegados por ti, Señor Jesucristo, aquí en la tierra, como el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Y todos aquellos obreros y líderes que enseñan la palabra de Dios están, Señor, constituidos por ti para edificar a los convertidos que forman parte del cuerpo de Cristo y para llevarlos a la madurez y al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos aprendan a ser aptos y reciban la pura doctrina verdadera sin alteración ninguna, para que ellos también puedan hacer lo mismo como otras generaciones. Señor, ese es el rol y la función de los grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Así fue la intención del corazón de nuestro Señor para levantar los ministerios en este mundo. Y sabemos hoy que estos hombres y mujeres tienen que ser 100% cristocéntricos. Tienen que ser personas así como Pedro, que tienen la certeza de quién es Cristo, porque sobre esa certeza de quién es Cristo, sobre Cristo el Mesías, Cristo el Hijo de Dios, está fundamentada sobre esa roca la iglesia. Y sobre esa iglesia ni el infierno, ni los demonios, ni la muerte prevalecerán jamás. Y también estos hombres y estas mujeres tienen que tener un corazón conforme al corazón del Señor, tener la humildad, la mansedumbre, para escuchar la enseñanza, para escuchar la corrección y volver de todo corazón al Señor, arrepentirse, humildemente pedir perdón y aprender para no volver a repetir. Saber escuchar, honrar y respetar los ministerios de Dios, a los ministros de Dios, aquellos que nos corrigen con sabiduría y que nos quieren llevar al conocimiento de la verdad. Señor, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, estoy muy gozoso de poder compartir estas palabras con ustedes y deseo que por favor, si usted puede mañana o tener un tiempo luego entre semana o una noche de aquellas, vuelva a escuchar esta enseñanza para que usted pueda tener un mayor entendimiento de estas cosas tan importantes. Queridos hermanos, estamos nosotros apuntando, ojalá que dentro de poco tiempo ya podemos nosotros abrir el templo. Estamos queriendo la primera semana de diciembre o la segunda semana de diciembre ya abrir, si es posible, si Dios nos lo permite. Entonces queremos animarte que estés siempre activo, apoyando las actividades pro templo, también contribuyendo económicamente para que podamos nosotros comprar los materiales, pagar al hermano Edwin su trabajo, y también ahora que estamos encarando el proyecto del cielo falso y todo aquello, esperamos que te comuniques con nosotros para que podamos recibir tus aportes y podamos de esa manera continuar, y en las primeras semanas, la segunda semana de diciembre, podemos ya retornar a los cultos presenciales. Dios te bendiga, nos vemos ya en un culto al vivo el día jueves de la próxima semana a las 7:15 por la noche. Dios te bendiga.
no tengas deseos de orar? Es una alerta de que debes orar más. Soy el pastor Edward Pastora Leisa, y te invitamos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche a los cultos de oración e intercesión vía online. conéctate. Si Dios lo hizo una vez. Somos los pastores de adolescentes Te esperamos los sábados a las 5 de la tarde. por Instagram. Discipulado por Zoom. Clases de danza. Taller de lettering. Consejería. Por WhatsApp. Y muchísimas otras cosas más. Conéctate. Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Bruno. Y yo, la pastora Alejandra. Queremos invitarte a ser parte de Red Faro Jóvenes, Todos los sábados a las 7:30 de la noche. donde tú tendrás palabra del Señor con invitados especiales, tendremos alabanza, oración, un tiempo muy precioso en la presencia de Dios. La cita está hecha, te esperamos. Te esperamos. Amor, mira quiénes están ahí. Oh, los preadolescentes. Hola chicos, los esperamos todos los domingos. A las 5 de la tarde por Zoom. No faltes, ¿sí? Y tenemos muchas cosas más. Te esperamos.